Gente victoriosa, personajes y entrevistas que inspirarán su vida, revelando cómo han llegado al éxito en las diferentes carreteras del quehacer humano. Gente victoriosa. Bienvenidos hermanos y amigos a otra presentación de Gente Victoriosa a través de Aliento Visión, la cadena global de televisión. Y estamos en esta hora conversando con el pastor Héctor Pardo, que es toda una enciclopedia y toda una historia en lo que es la historia de la iglesia colombiana en los últimos años. Ha sido presidente, fundador de SEDECOL, que es la confederación que representa a la iglesia acá en Colombia. Estamos en Cartagena, Colombia, en este momento, en el escenario de un evento muy importante continental de los cristianos evangélicos, y nos encontramos con el pastor Héctor Pardo. Bienvenido, pastor Héctor. Muchas gracias, hermano Víctor, muchas gracias. ¿Podría usted decirnos quién es Héctor Pardo? ¿Cómo crece? ¿En qué contexto crece usted? Bueno, crecí en un ambiente muy complicado. Mi preadolescencia y adolescencia, cuando se formó las guerrillas en Colombia, después del 9 de abril de 1948, que mataron a un líder muy destacado en Colombia. Mi padre era seguidor de ese líder. No éramos cristianos, católicos, apostólicos, romanos, eso sí. Pero mataron a este líder y mi papá dirigió el levantamiento del pueblo donde estábamos viviendo, lejos de Bogotá. Y en ese momento no pasó nada, porque no hubo resistencia, pero al mes el alcalde de la ciudad mandó matar a mi padre y logramos escapar de ese lugar donde estábamos, por milagro de Dios, aunque no lo conocíamos. Pero yo tengo la convicción de que nosotros no conocemos a Dios, pero Dios sí nos conoce y sabe para qué nos creó, para qué nos hizo, y Él actúa providencialmente. El asunto es que logramos huir hacia otra ciudad, y después de esa ciudad fuimos a Ibagué, otra ciudad donde eché raíces, ese lugar. Pero allí en el 1950, en el 1949, mi padre sufrió un accidente y perdió una pierna. Y entonces se quedó era único hijo, nada más, y no teníamos con qué sobrevivir. Y fue un tiempo difícil, pero yo empecé a aprender la sastrería a los 10 años de edad. A los 12 años de edad, yo sabía hacer el vestido completo, saco, pantalón, y dirigía un taller de sastrería, con 15 obreros bajo mi responsabilidad a los 12 años de edad. ¡Wow! Así que mi papá manejaba el dinero, manejaba los clientes, pero yo era el que encargaba de manejar a todos los empleados. Así que en ese tiempo, en 1950, mi papá formó las guerrillas urbanas de Colombia, las urbanas, para tener contacto con las rurales. Y yo me crié con las guerrillas en ese ambiente, trabajando, haciendo los uniformes para la guerrilla, siendo el vocero entre la guerrilla urbana y la guerrilla rural. Yo iba y salía y hice muchos viajes a Bogotá, a otros lugares para comprar fusiles, para comprar los revólveres, para comprar a los 12 a 13 años yo iba a esos lugares a comprar, porque estaba metido, amaba la guerrilla. ¿Y cómo conoce Héctor Pardo al Señor Jesucristo? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? En 1956, el presidente de entonces, el general Rojas Pinilla, mandó matar a mi padre. Logramos escapar. La historia es larga, pero se la resumo rápidamente. Y llegamos a Bogotá con mi mamá y mi papá, y llegamos a 50 metros donde estaban levantando una iglesia cristiana, una iglesia pentecostal. Mi madre asistió, estaba muy enferma, oraron por ella y se sanó de todas sus enfermedades que tenía. Eso fue un impacto para mi padre. Y pues yo no entendía mucho de esas cosas porque yo estaba trabajando para sostener mi familia, a mis padres. Y luego mi mamá se convirtió y en el año 58
Mi padre se convirtió también. Y después, en 1960, cuando yo decidí, digamos, de una cosa que fue muy especial. Mi madre me invitó a una campaña evangelística que hacían con con T.L. Osborne de Tulsa, Oklahoma. Fueron unos jóvenes, predicaron, ahí me convertí, conocí al Señor, mi esposa también, ella era católica, nos convertimos al Señor, pero me convertí con todo el corazón, realmente, porque yo amaba la guerrilla, pero pues, salí de la guerrilla urbana para meterme, dijéramos, a la guerrilla cristiana. ¿Y eso no le creó problemas con las guerrillas? No, porque antes la guerrilla venía y muchos se convirtieron con nosotros. Mi papá siempre le hablaba de Cristo, yo les hablaba de Cristo y se convirtieron muchos de ellos. Y ahí pasamos, muchas cosas pasaron, pero me convertí con tanto corazón, con la entrega al Señor, que yo salí a predicar a Cristo al día siguiente. Yo fui a contar lo que me había pasado, cómo había conocido al Señor, la experiencia que tuve, para contarles a todos. A los 6 meses, el pastor de la iglesia me vio tan convencido que me nombró su pastor asistente. Así que ya eso hace 65 años, más de 65 años en el ministerio, ya. Desde que me convertí, yo no sé lo que es perder el primer amor, como dice Efesios, como dice Apocalipsis en la iglesia de Éfeso. No sé lo que es perder el primer amor. ¿Cómo se conecta entonces usted con el liderazgo para llegar a ser inclusive el primer presidente de SEDECOL? Bueno, la situación, la historia es larga porque en 1967 hicimos la primera marcha que yo, con 4 jóvenes más, la hicimos sin el apoyo de los pastores en Bogotá. Hicimos la primera marcha y en 1967 trajimos a Luis Palao, que estaba trabajando con Servicio Evangelizador para América Latina, con CEPAL en Cali, Colombia. Y lo invité para que fuera el predicador en esa marcha. Y él vino y ahí se inició el ministerio evangelístico de Luis Palao. Wow. Ahí se inicia con esa invitación que logramos traerlo para que predicara. Y nos volvimos muy amigos con Luis Palao todo el tiempo, muy cercano. Así que ahí empieza toda esa historia. En 1970 sucedió algo muy especial porque hubo una reconciliación con Rojas Pinilla, que se lanzó a la presidencia. Y yo no quería ir, pero Dios permitió en su gracia, en su bondad, que yo fuera para hablar con él, para hablarle de Cristo. Un abogado que está en nuestra iglesia, el doctor Luis Alfredo Vázquez, le habló de Cristo también y le pidió que se entregara al Señor. Y me pidió a mí que yo fuera a orar por él para que se entregara al Señor. Era mi enemigo, pero yo no quería pasar porque no creía que Dios lo iba a perdonar. Y el problema no estaba en él, estaba en mí, en mi corazón, porque a veces uno se apasiona con tantas cosas. Y oré por la entrega de él. Y en la oración nos abrazamos y nos reconciliamos y fue muy especial realmente. Ahí seguí. En 1970 también fui el primer director o pastor de una iglesia no denominacional, que era Tabernáculo de la Fe, la que soy pastor ahorita. Y fui miembro de SEDEC en su momento, me recibieron en SEDEC para ser miembro y ahí seguí hasta muchas cosas pasaron en todo ese tiempo, hasta 1984 que llegué a ser presidente de SEDEC, porque había habido una división entre SEDEC y entre los no pentecostales y los pentecostales. Los pentecostales, que para aquel entonces era un escenario bastante álgido. Muy álgido, totalmente. Entonces, y había nombrado como presidente a un ex sacerdote, al doctor Luciano Jaramillo, que era director del Colegio Americano de la Iglesia Presbiteriana Cumberland en Cali, Colombia, y yo iba con él a hacer todos los años la semana de énfasis espiritual, por varios años. Entonces,
Yo tuve una relación muy cercana con él cuando él fue director de la producción de la nueva versión internacional. Él fue el coordinador de todo eso, todo el equipo de traducción. Y me nombró después como presidente para América Latina de la nueva versión internacional. Bueno, así empiezo todo ese camino. Y se conecta entonces con Sedecol. ¿De qué manera llega a ser el presidente de Sedecol? Cuando él lo nombraron presidente de SEDEC, los pentecostales, pues, como dije antes, se pusieron enojados y formaron otra entidad que llamaba SECOL. Entonces hubo una división entre los dos. Yo me quedé con los pentecostales, decíamos, yo no lo decía, pero normalmente, como era pentecostal también, decíamos, o mis compañeros decían que los no pentecostales no tenían el espíritu, y solamente los pentecostales tenían el espíritu porque hablaban de lenguas, ¿no? Los otros eran mundanos, y bueno, toda esa cosa que fue tan difícil en ese tiempo. Pero yo me quedé con esos que no tenían el espíritu, entre comillas, pero yo veía las cosas tan lindas que sucedían en su vida, que amaban al Señor, aunque no tenían los dones, o no creían en los dones, o tenían su interpretación y demás. Pero ahí crecimos juntos y en 1984 llegué a ser presidente de SEDEC. Y unos años más tarde hubo 2 terremotos, uno en el Cauca, en Colombia, y después otro en Armenia, el Quindío. Y yo trabajaba ya en ese tiempo con Visión Mundial, pastoreaba por medio tiempo. Yo trabajaba con Visión Mundial part-time, tiempo parcial. Y atendía a la iglesia y trabajaba con Visión Mundial. Entonces hice todo ese trabajo allá y en 1900... vino con el terremoto, vino unos hermanos de Pan para el Mundo de Europa y nos llamaron para trabajar juntos, las dos entidades, SECOL y SEDEC. Trabajamos juntos con el presidente de SEDEC, de ASECOL. Muy bien trabajamos, fue magnífico. Pero antes del 90 al hermano lo pidieron que regresara a México porque era mexicano. Entonces me dijo: Héctor, mire, hemos estado tan bien que no hay razón por la cual estemos separados. ¿Te puedes encargar de buscar la unidad entre todos? Y me voy, tengo que ir. Y se reunió su junta, me presentó y yo comencé a trabajar con las 2 entidades, SEDEC y ASECOL. Y logramos formar el momento en que se unieron otra vez las 2, SEDEC y ASECOL. Y se formó con las 2 siglas, con los 2 siglos que había, en lugar de SEDEC o ASECOL se nombró SEDECOL. Así que usamos las siglas. Para fines de aquellos que no son colombianos o que aún siendo colombianos no entienden qué significa SEDECOL, ¿qué significa y qué representa SEDECOL? Bueno, SEDECOL es la Confederación Evangélica de Colombia, SEDECOL. Igual que era SEDEC. SEDEC es la Confederación Evangélica de Colombia. Así que el nombre siguió igual, solo que se le añadieron unas palabras para arreglar las siglas, para que no hubiera más peleas, ¿no? Y seguimos utilizando los estatutos de SEDEC, porque los estatutos de SEDECOL quedaron a un lado. Y seguimos, y se formó las 2, por eso fui el fundador de lo que es SEDECOL hoy en día. Y SEDECOL ha sido una entidad que le empezamos a trabajar, fui presidente por muchos años. Hicimos un buen trabajo acercando a todos, pentecostales y no pentecostales. En ese tiempo ya estaba el movimiento carismático. El movimiento carismático también se hizo presente y trabajamos y hemos logrado consolidar un acercamiento muy lindo con todas las denominaciones en el país de corte evangélico, ¿no? De corte, por ejemplo, los mormones no pertenecen porque tienen otra forma, y los pentecostales unitarios tampoco pertenecen y ni los adventistas. ¿Cuántos años tiene entonces SEDECOL de haber sido fundado? SEDECOL como tal, pues ahora se están hablando de 75 años porque se cuentan los años de SEDEC anteriormente. SEDECOL tiene del 90 hasta este momento, de 1990 tiene 35 años.
¿Y cuántos años de ministerios tiene usted? Yo tengo de ministerio 65 años. ¿Y cuántos edad? Bueno, y también de casados, 65 años, sí, con la misma mujer. O sea que usted está rondando por los 85, 90 85 años, voy para 86. Se ve muy lúcido, se ve muy fuerte, se ve muy bien. Y con muchos compromisos a nivel de muchos lugares de la tierra para ayudar a extender el reino de Dios. Una cosa que sí tengo en mi corazón es que hace tiempos entendí que Jesús vino para predicar el evangelio del reino de Dios, no del evangelio tradicional de la salvación que muchos hemos utilizado, sino el evangelio del reino de Dios, que tiene otras implicaciones más allá, que implica la salvación, pero que tiene mucho más, porque Jesucristo es el Kyrios, el Señor de la iglesia, la máxima y suprema autoridad que es Jesús. Así que... ¿Cuántos años duró usted dirigiendo Sedecol? Sedecol duré 12 años dirigiéndola. 12 años. Después, y ya cuando estaba ya formada, la entregué a otros hermanos para que siguieran. ¿Cuál o cuáles pudiera usted identificar que fueron sus mayores logros y aportes mientras estuvo dirigiendo Sedecol? Bueno, por un lado, el acercar a pentecostales y no pentecostales para que se reconocieran como hermanos. Que había interpretaciones distintas y que quizás unos hacían énfasis en una parte, otros en otra. Pero no son las interpretaciones las que nos unen, sino fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Jesucristo es el que tiene que tener el lugar muy especial. Te cuento una historia. Yo soy miembro del Fellowship de Washington y años atrás, unos 20 años atrás, me invitaron a una reunión en Denver, Colorado. Y yo fui a la reunión de Denver, Colorado, con los hermanos. Y estuvimos una semana en Denver y después nos fuimos para un sitio que se llama Sea Lake Ranch, cerca a Denver. Una finca muy bonita. Y nos reunimos 40 personas. Yo no los invité, los invitaron los del Fellowship del doctor Douglas Coe, que fue el fundador del Fellowship de Washington, que dirige el Desayuno Nacional de Oración. Sí. Él ya murió también. Dirigía el Desayuno Nacional de Oración, donde el presidente normalmente asiste a las conferencias. Y entonces, en esa reunión que tuvimos allá en Sea Lake Ranch, un hermano, el que me había llevado inicialmente, leyó Lucas capítulo 14, lo que cuesta seguir a Cristo, verso 25 al 33. Lo leyó tranquilo, muy bien. La situación era que se leía un pasaje de la Biblia y los que estábamos presentes, cristianos o no cristianos, porque había musulmanes, había judíos, habían otras personas y cristianos también. Entonces, cualquiera que quisiera hacer una pregunta o hacer un comentario, tenga la libertad para hacerlo. De repente, cuando terminó la lectura, allá a la orilla, a la esquina de la reunión, un señor se puso de pie y miró al otro lado. Le dijo, no, delante de todos, usted no se llama fulano de tal, le dio el nombre. Y él se movió, se fue, dijo, sí, yo soy. Se acercaron y hablaron entre ellos. Nosotros estábamos inquietos por qué estaban hablando, de qué hablaban, porque no se oía. Y entonces nos contaron después, dijo, mire, lo que pasa es que mi hermano, y él dijo, mi hermano es judío y yo soy musulmán. Ay. Y en 1948, cuando se formó el Estado de Israel, nos peleamos, las dos familias se pelearon y nos fuimos para distintos lugares. Yo me fui para Kuwait, pero el hermano se quedó allá cerca de Tel Aviv. Entonces, pero nos volvemos a encontrar en esta reunión en el nombre de Jesús. Lo menciona con tanta alegría, en el nombre de Jesús. Yo veo que el nombre de Jesús atrae, une.
Lo que desune son nuestras interpretaciones, pero Jesús une. Entonces, yo dirigía en ese momento la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén. Yo soy el director para Colombia de la embajada. Tenemos una embajada en Jerusalén que busca la relación entre judíos y cristianos, y busca la paz con los palestinos y con que se viva en paz. Resulta que por la mañana yo me encontré con el hermano que era judío, y por lo de la embajada me le acerqué y le dije, hermano, le decían no, cariñosamente. Hablaba muy bien el español, porque era guía turístico también, era profesor y guía turístico. Le dije, no, cuéntame una cosa, ¿por qué? ¿Cómo se hizo usted cristiano? Y me mira y me dice, yo no soy cristiano. Pero tú confesó a Jesucristo anoche. Dijo, sí, pero eso no quiere decir que yo soy cristiano, porque ustedes los cristianos tienen tantas cosas que se han alejado del Señor, de las enseñanzas de Jesucristo. Ustedes no son fieles con Jesucristo. Yo le dije, ¿por qué él me dice que no somos fieles? ¿En qué estamos separados? Me dice, ustedes creen en la Virgen, ustedes creen en los santos, ustedes creen en el Papa, creen en la idolatría, y me nombró todos la Iglesia Católica. Yo descansé y le dije, no, lo que pasa es que yo no pertenezco a esa línea cristiana, yo pertenezco a la Iglesia protestante, evangélica. Me dijo, ustedes tienen algo peor. Y cuando me dijo algo peor, yo dije, ¿qué pasó acá? Con algo peor que eso, pues para mí no había más, ¿no? Y entonces le dije, no, dime, ¿por qué lo que tenemos nosotros es peor? Dijo, porque ustedes creen en Cristo, pero no le obedecen. Oh, wow. Y le dije, ¿y en qué no le obedecemos? Dijo, una sola cosa. Suponte que mañana en el Knesset, en Israel, decide que la religión es la religión cristiana. ¿Okay? Cuando somos cristianos, nos van a dividir peor de lo que estamos ahora, porque vienen los pentecostales, vienen los carismáticos, vienen los católicos, vienen los bautistas, los presbiterianos, los reformados, vienen todo, y nos van a dividir peor. ¿No dijo acaso Jesús que oraba para que todos los que habían creído en Él fueran uno, como Él y el Padre son uno, que sean perfectos en unidad? ¿Dónde está la perfección de ustedes? Si ustedes no obedecen al Señor, por eso tienen un montón de sectas. Me lo dijo así directamente. Wow. Con una tranquilidad. Me golpeó mucho esa palabra. En 30 segundos, ¿podría usted decirle algo a esa generación de ministros o aquellos que están siendo llamados al ministerio? ¿Qué pudiera usted decirle a esa gente que está comenzando en 30 segundos? Yo quisiera decirles a mis amigos jóvenes que están, esa nueva generación que se levanta, yo tengo la esperanza de que un día se levanta una generación que va a creer en la unidad de la iglesia, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el que se exalta. Exalten el nombre de Cristo. Sigan a Jesús, obedézcanle en todas sus palabras. Recuerden que Jesús dijo en Juan 8:29, mi Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, hermanos, hagan lo que le agrada al Señor y vivan para agradarle a Él y para hacer su voluntad. Sería mi mensaje para ellos. Hermanos y amigos de Aliento Visión, acá ponemos punto final a esta presentación de Gente Victoriosa. Hoy hemos conversado con el pastor Héctor Pardo, quien es un padre espiritual de Colombia, fundador de Sedecol y un hombre que es historia viva de la iglesia colombiana. Muchísimas gracias, pastor Pardo. Muchas gracias, hermano Víctor. Gracias. Bendiciones. Gracias. A ustedes sigan en sintonía con Aliento Visión, la cadena global de televisión para la vida abundante. Gente Victoriosa, personajes y entrevistas que inspirarán su vida, revelando cómo han llegado al éxito en las diferentes carreteras del quehacer humano.